Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia. Buenas noches a todos. Hoy, martes 2 de marzo, tenemos un invitado muy especial, Juan Fernando Cristo, compañero de Senado de hace una buena época, un hombre dirigente, un hombre serio, un hombre trabajador como las hormiguitas, consigue sus propósitos, ha dejado mucha huella en el Congreso de la República, en la historia de este país. El programa de hoy tiene que ver con el acuerdo de paz y la esperanza. Vamos a tener un diálogo ameno, constructivo con Juan Fernando. Le damos la bienvenida a nuestro invitado principal. Adelante, Juan Fernando. Muy buenas noches, Javi. Un saludo muy especial. Me encanta verlo nuevamente ahora por el Zoom, que es el medio al que estamos condenados en el último año de pandemia, pero qué bueno verlo, saludar a todos los televidentes de CNC que nos siguen en las distintas plataformas y en los canales locales y muy grato estar aquí para conversar con ustedes sobre la coyuntura, sobre la paz, sobre la política en Colombia. Muy bien, también nos acompaña, por supuesto, Jaime Arena, mi compañero de set. Adelante, Jaime, bienvenido. Gracias, Javi. Buenas noches al doctor Juan Fernando Cristo. Gracias por acompañarnos en esta producción de CNC Plus, que se transmite por la red de Legón Telecomunicaciones y por los perfiles de Javi Merec. Como siempre, arranco en mis funciones a decir las cifras del COVID, que afortunadamente van hacia la baja. Hoy reporta el Ministerio 106 muertes, 4.339 nuevos casos. El lunar está en el número de vacunados, que son un poquito menos de 170.000, que frente a lo que prometió el presidente Duque en diciembre es como el nada por ciento. Esa es la noticia regular, y la noticia buena es la disminución dramática de las muertes. Hace 2 o 3 semanas estábamos reportando 300 hasta 350 decesos. Es la información que tenemos de COVID, y muy preparados para tener esta conversación con un líder de clara estirpe liberal y pensamientos amplios y conocimiento profundo del tema del acuerdo de paz y ahora del tema de la coalición de la esperanza. Siga, Javi. Bueno, Jaime, la pregunta del millón: ¿por qué la reducción dramática en los contagios y las muertes si las vacunas no han llegado? ¿Cuál ha sido la razón? Javi, créame que si tuviera esa respuesta estaría, pues yo creo que en el Instituto Nacional de Salud, hay que preguntarle, la OMS, ministro. Pero el ministro debe estar encartado contando vacunas. En realidad he buscado información al respecto y es una disminución en todo el mundo, pero créame que yo no soy tan optimista. Con ese bicho han pasado cosas tan raras que es mejor tener precaución. Pero le prometo para la próxima presentación del jueves tenerle más información al respecto. ¿Oíste, Cristo? ¿Será que están armando una cortina de humo o qué está pasando ahí? No, yo creo, Javier, lo que acaba de decir Jaime son los picos naturales de la pandemia. De hecho, se anuncia, por lo menos aquí en Bogotá, Javier, que hacia el mes de abril, si no avanzamos suficientemente en vacunas, que creo que no vamos a avanzar, la dinámica va a llevar a un tercer pico, como el que tuvieron ya en Europa y como el que tuvieron en Estados Unidos. Nosotros vamos como un mes y medio atrás
de lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos y Europa, y son las tendencias del contagio. Acuérdese que estuvimos encerrados, por lo menos en Bogotá, mucho tiempo, y eso inmediatamente baja el contagio. Eso es automático, ¿no? Usted baja, encierra a la gente con el costo económico y social que tienen esas medidas, pero usted, al evitar el contacto físico de millones de personas, obviamente baja el contagio. Yo creo que estas cifras lo que reflejan es las cuarentenas y las decisiones duras que se tomaron en el mes de enero para bajar precisamente el contagio. Y yo creo que en ese momento se dijo en 3 meses, o sea, febrero, marzo, finales de abril, se abre nuevamente la economía, se sale nuevamente la gente a la calle. Yo no sé en Pereira qué está pasando, pero aquí en Bogotá la gente está casi que viviendo una vida normal. Cuando uno ve que en España hay muchas ciudades cerradas, hay muchas medidas de restricción, aquí pareciera que estuviéramos todos vacunados ya. Yo creo que viene un nuevo pico del contagio. Bueno, yo quisiera, de todas maneras, hacer una pequeña presentación de Juan Fernando. Nace en Cúcuta en el año 1964, forma parte de una familia con tradición política liberal en norte de Santander. Siempre lo hemos conocido como un liberal a todo dar. Fue secretario privado de Ernesto Samper en el Ministerio de Desarrollo Económico en la presidencia de Gaviria, cónsul en Caracas, consejero presidencial para las comunicaciones de Samper, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, embajador en Atenas. Y bueno, y en el gobierno de Santos, pues fue ministro del Interior, y fundamental su gestión para lograr con éxito el cierre del proceso de paz con la guerrilla de la FARC. Hay un hecho en su vida que yo quiero resaltar, Juan Fernando, es en el 1997. Su padre fue asesinado junto a su escolta cuando entraba a su oficina. Ese hecho se le adjudicó al ELN. ¿Qué hace que usted, recibiendo una noticia de esas, un golpe de esos, escoja el camino de la paz, el camino de la reconversión de los colombianos hacia un sentido mucho más equilibrado de convivencia y no el camino de la guerra? Pues Javier, yo siempre he repetido en varias oportunidades, en distintos escenarios de paz y de reconciliación nacional y también internacionales, que el 8 de agosto de 1997 mi vida cambió totalmente. Yo era una persona que, aunque usted no lo crea, nunca había pensado en hacer política electoral, ¿no? Me gustaba el ejercicio de lo público, estudié Derecho, como usted lo mencionó ahora, pertenecía a las 2 últimas administraciones liberales en Colombia, y me gustaba la academia, me gustaba el ejercicio de la función pública desde el Poder Ejecutivo, y nunca me imaginé haciendo política electoral. Ese hecho me terminó llevando, aún a pesar de mi voluntad, a la política electoral, pero sobre todo cambió mi vida, Javi, porque uno no se imagina, no se alcanza a imaginar el drama y el dolor de millones de víctimas en Colombia si uno no lo ha vivido en carne propia. Cuando uno mira la historia de la violencia en Colombia, uno miraba por allá cifras y estadísticas, Javier, y uno miraba secuestros, tomas de poblaciones, masacres, todo lo que nos tocó vivir en la década de los 90 y al comienzo de siglo, y parecía algo como muy lejano. Cuando a uno le sucede algo como lo que sucede, además, Javi, porque mi padre fue tal vez mi mejor amigo. Yo viví con mi padre en la universidad. Cuando iba a estudiar en la universidad, vivimos esos 5 años juntos, y más allá de la relación de padre e hijo, nos volvimos
amigos, de todo el tiempo. Entonces fue un golpe muy duro. Yo recuerdo que pocos días después de ese atentado yo tuve que regresar de Atenas, en un vuelo atravesado por toda Europa para llegar a Cúcuta a su funeral. Y yo le decía a unos amigos después, yo les decía, mire, yo vamos a salir adelante, yo voy a salir adelante, pero la vida no vuelve a ser la misma, ¿no? La vida después de un hecho de esa naturaleza no vuelve a ser la misma para mí y efectivamente no volvió a ser la misma. Las tristezas después de eso, Javi, las derrotas, las malas noticias dejan de ser tan dramáticas, ¿eh? Como uno a veces las toma, ¿no? Porque ya frente a un evento de esa naturaleza, cualquier cosa, me explico, se puede mejorar y se puede arreglar en la vida, ¿eh? Y las alegrías también dejan de ser alegrías y los triunfos y las satisfacciones dejan de tomarse también de manera tan eufórica. Yo me convertí en un hombre equilibrado, sereno, me generó mucha empatía con las víctimas del conflicto y entendí, Javi, para contestar su pregunta concreta, que la venganza y el odio y dedicarme yo a buscar a los asesinos de mi padre o para encarcelarlos 40 años o para producir una venganza aún más a la colombiana, por decirlo de alguna manera, no me iba a servir para nada ni me iba a revivir a mi padre. Y algo muy interesante que sucedió, Javi, fue que sin que lo hubiéramos conversado en la familia, todos tomamos el mismo camino. De decir, pasó, nunca la vida va a ser igual, pero hay que seguir la vida adelante y hay que trabajar para que no vuelva a suceder eso en Colombia a ningún hogar más y a ningún colombiano más. Lo otro es meterse uno en una espiral de violencia, de odio, de venganza, en la cual el principal perjudicado termina siendo uno. A quien está odiando uno de la gente del ELN que asesinó a mi padre, ni siquiera ni lo va a conocer, ni se va a enterar. Nunca se esclareció ese crimen, como Juan tantos Fernando, crímenes en Colombia. Juan Sí, Fernando, ¿y si una persona de esas hubiera ocupado por un proceso de paz un asiento al lado suyo en el Congreso de la República? ¿Cuál habría sido su reacción? me he hecho muchas veces esa pregunta, Javier, porque como usted sabe, como ministro del Interior me tocó negociar con las FARC su participación política y las curules en el Congreso, ¿eh? Las curules en el Congreso transitorias hasta el año 2026. Yo tengo muy sano mi corazón, ¿eh? Yo cicatricé las heridas muy rápidamente. Yo seguí la vida para adelante. Vuelvo y digo, mi papá está presente en mi vida todo el tiempo. Y es algo muy curioso, Javi. Mi papá trabajó siempre por la paz, con un pensamiento liberal, progresista. Fue el ponente en el gobierno de Gaviria de la incorporación de la Convención de Ginebra al Protocolo de Derechos Humanos de humanización del conflicto en el año 93. Y el ELN terminó cometiendo un crimen totalmente absurdo. Yo después participé, Javi, después de que terminó el proceso con las FARC, el presidente Santos un día me citó a la casa privada y me dijo, le voy a pedir algo que entendería si me dice que no. Empezó el acuerdo, se va a instalar la mesa en Quito y yo quiero que usted vaya delegado y negociador del gobierno, ¿no? Y yo le dije, yo voy, ¿no? Porque yo creo que hay que desmovilizar y desarmar a todos los colombianos. Y la respuesta concreta es, yo creo que hoy en día yo estaría preparado para tener en el Senado unos integrantes del ELN, sabiendo que el COSE directamente fue el que ordenó de una manera absurda, demencial en ese momento del conflicto en Colombia, un asesinato a sangre fría, además, Javi, porque a mi papá no le dieron ninguna posibilidad, lo acribillaron como si tuviera un ejército de escoltas. Él andaba solo con su conductor, ni siquiera
las noticias de la época dicen escolta, era un conductor que tenía, sin ningún sentido hicieron eso, no fue un intento de secuestro, querían conmocionar al país, al gobierno de entonces. Pero yo, muchos años después, yo que he sostenido sobre eso, yo no he perdonado todavía porque a mí nadie me ha pedido perdón. Yo no he conocido la verdad porque las investigaciones de la justicia ordinaria nunca se dieron. Yo tal vez de manera egoísta pensaba en La Habana, Javi, para conocer la verdad del asesinato de mi papá necesitamos hacer un acuerdo con el ELN, igual, con el sistema de justicia transicional, para que ellos vayan, acepten su responsabilidad y cuenten la verdad de lo sucedido, por qué tomaron la decisión, si hubo intereses políticos detrás, en fin, muchas cosas que nunca se supieron. Y yo pensaría que después de que el ELN, si hace un acuerdo de paz y cuenta la verdad y pide perdón, yo siempre he estado de corazón dispuesto al perdón. No he perdonado a nadie porque nadie me ha pedido ni nadie me ha contado la verdad. Y este país necesita mucha verdad para reconciliarse. O sea, aquí firmamos un acuerdo de paz, pero lo que es fundamental en Colombia es la reconciliación. Y yo he venido diciendo que este país todavía no está preparado para la reconciliación, porque para llegar a la reconciliación se necesita el perdón. Y para perdonar se necesita una dosis de verdad inmensa, más que de justicia, más que de 40, 50 años de cárcel. Juan Fernando, claro, el dolor pues debe ser agudo. El que no ha vivido la guerra no sabe lo que es, no sabe cómo afecta al ser humano, no sabe la profundidad del dolor y del daño y de la angustia que se vive. Yo sé de eso tanto como usted, porque la guerra colombiana nos ha tocado a todos, empresarios, políticos, jóvenes, deportistas, padres de familia, madres, cabeza de hogar, huérfanos. ¿Usted cree posible que un acuerdo con el ELN se dé sabiendo que ha habido tanta falta de seriedad de parte del gobierno con el acuerdo con la FARC? A ver, dos reflexiones, Javi. Primero, yo creo que aquí todos los colombianos tenemos que ponernos en los zapatos de las víctimas del conflicto. Usted recordará que años después de ese asesinato, yo me empeñé en sacar adelante en el Congreso una ley de víctimas, precisamente para reconocer a las víctimas del conflicto en Colombia. En ese momento, hablar de reconocimiento de las víctimas, de reparación, sonaba como algo estrambótico. Hoy todo el mundo habla de la unidad de víctimas, de la unidad de tierra, del centro de memoria. A la gente se le olvida, Javi, que el gobierno de entonces se opuso a la aprobación de esa ley, se opuso a reconocer el conflicto armado en Colombia en ese momento. Y a partir de ese momento, yo creo que con la aprobación de la ley de víctimas que impulsamos en el Congreso, cambió la historia del conflicto en Colombia, fue como la cuota inicial del acuerdo de paz con las FARC. ¿Por qué digo eso de las víctimas? Porque me parece que lo fundamental cuando hablamos de una paz completa en Colombia, de una paz integral, de una paz que debe involucrar al Ejército de Liberación Nacional, es pensar también en las víctimas del ELN. Yo sé que es muy difícil. Hay víctimas de las FARC que apoyaron el proceso con las FARC con todo entusiasmo, otras que no. Y eso es absolutamente legítimo. Yo desde el punto de vista ético no me atrevería nunca a cuestionar a una víctima de las FARC o del ELN que se oponga a cualquier acuerdo de paz que implique sacrificar justicia en aras de la paz y más bien buscar una gran dosis de verdad. Me parece cada víctima tramita su duelo de una manera distinta y eso hay que respetarlo. Y eso es un punto de partida fundamental. Ahora, dicho esto, me parece que en este tema del ELN y del acuerdo de paz con el ELN y las posibilidades de paz, le ha faltado mucha decisión política y mucha seriedad
tanto al gobierno como al Ejército de Liberación Nacional, ¿eh? A las dos partes. Yo no siento que el Ejército de Liberación Nacional haya tomado la decisión, como sí la tomaron las FARC, hayan entendido finalmente que el camino de las armas, que el camino del levantamiento armado, de la violencia, no era un camino ya viable para tomarse el poder, y las FARC llegaron a una decisión consciente de desmovilizarse y de desarmarse, y por eso pudo avanzar el proceso. El ELN todavía no tiene esa decisión madura, y por eso ha dado tantos bandazos en distintos gobiernos en los últimos 20 o 25 años. Y me parece que está muy federalizado, no hay una unidad de mando como la tenía las FARC, una jerarquía, y eso hace difícil cualquier negociación. Especialmente tienen problemas serios con el frente nororiental en Arauca y con el frente occidental en el Chocó. Y al mismo tiempo, aquí sí como se dice coloquialmente, Javier, no sé si es un dicho muy cucuteño, pero se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? El ELN sin decisión política de avanzar en la paz y un gobierno que ha hecho todo lo posible por dañar el acuerdo de paz con las FARC y también por dañar la posibilidad de paz con el ELN. Usted conoció hace pocos días, conocieron en los medios, cómo se tuvo listo un cese bilateral al fuego antes de que se posicionara el presidente Duque con el ELN, y el ELN no lo firmó porque recibió unos mensajes del gobierno entrante de que podían seguir dialogando. Y después nunca más nadie volvió a hablar con el ELN en La Habana. Pretendieron, antes del desconocimiento de los protocolos, no dialogaron. El señor Ceballos nunca fue a La Habana, cero interés, y después vino el absurdo y irracional atentado del ELN a la policía en Bogotá, y yo creo que este gobierno va a terminar sin ninguna posibilidad de acercamiento con el ELN. Ahora, la pregunta que usted hace con respecto a las FARC es muy válida, y yo creo que los incumplimientos del Estado colombiano durante estos 3 años, la lentitud en el proceso, el discurso permanente contra el acuerdo de paz por parte del gobierno del presidente Duque y de sus funcionarios, el doble lenguaje a nivel internacional, reivindicando el proceso y aquí atacando a la JEP todos los días. Atacan a la JEP porque no hace y atacan a la JEP porque hace. Eso obviamente manda un mensaje muy complicado a quienes hoy están en el monte frente al Estado colombiano. Yo creo que se necesita un cambio de rumbo, un cambio de gobierno. Yo creo que ya este gobierno se fue así, va a terminar sin ninguna agenda, sin dejar ningún legado. Un gobierno, digamos, absolutamente anodino, ¿no? Por decirlo menos, incapaz, y esperamos que en el año 2022 se pueda elegir un gobierno que se juegue a fondo por la implementación del acuerdo con las FARC y por avanzar en una negociación seria que tiene que partir de la base de una renuncia a la violencia del ELN con el Ejército de Liberación Nacional. Antes de que entre Jaime con su pregunta, quisiera profundizar un poco en un concepto que usted tiene y es el concepto de las víctimas, Juan Fernando. En ese momento del proyecto de ley que usted presentó en el Congreso de la República, estuvimos acompañándolo fuertemente para sacar adelante ese proceso, porque las víctimas del conflicto no son solamente los soldados y los guerrilleros, son también toda la población civil, fundamentalmente la población civil, que se ve afectada de una o de otra forma por el conflicto y toma posición en el conflicto para salvaguardar sus intereses o su vida o su familia o su bienestar. En este proceso de paz con la FARC hay un grupo de personas que es la gran mayoría de colombianos que hacen parte de los terceros civiles y agentes del Estado, que no se les obligó a contar la verdad de su participación en una guerra, ya sea como víctima o como victimario, no se les obligó. Entonces, esa verdad que tanto busca el Estado colombiano para resarcir a las víctimas va a quedar un poco coja. ¿Cómo
cree usted que se puede, que podemos aliviar ese problema, esa condición? Esa fue una gran discusión, Javi, en la mesa de negociaciones en La Habana y en la discusión del acto legislativo que creó la JEP. Aquí estuvo claro desde un principio que se necesitaba un sistema de justicia transicional para cerrar el conflicto. Un sistema de justicia transicional enfocado en buscar la mayor verdad posible a cambio de unas penas alternativas, ¿eh? Y de una participación en política, como ha sucedido, y usted lo conoce, con todos los acuerdos de paz en el mundo entero, en África, en Centroamérica. No hay acuerdo de paz sin participación política, ¿eh? De quienes dejan las armas para reincorporarse a la vida civil y defender en democracia, defender sin las armas, defender sin violencia unas ideas que equivocadamente pensaron que podían defender ejerciendo violencia contra la población civil. Y hay unos sectores que de alguna manera, Javid, entendieron que la justicia transicional era solo contra las FARC, ¿eh? O era solo para las FARC, y es para todos los actores del conflicto. Mire, hoy en día soldados, ha salido miembros de las fuerzas de la fuerza pública, más de 2.000 miembros de la fuerza pública están en libertad condicional con el solo hecho de comparecer ante la JEP. Incluso por todos estos delitos, imputaciones de los falsos positivos, un episodio espantoso de la historia reciente de Colombia. Y nosotros incluimos los terceros y la necesidad de que los terceros contribuyeran con la verdad en la JEP. Lamentablemente la Corte Constitucional tomó una decisión que nosotros aceptamos en su momento de dejar esa comparecencia de manera voluntaria y no obligatoria, y usted tiene toda la razón. Eso deja una parte de la verdad por fuera. ¿Cómo enmendar esa situación? Yo creo que la JEP tiene en sus manos, con el actual acto legislativo y con la ley estatutaria, haciendo una interpretación, ¿eh? de las normas del derecho internacional humanitario, del bloque de constitucionalidad del derecho internacional humanitario que se incorporó, podría de alguna manera abrir las puertas y ir tomando decisiones frente a terceros que permitieran ir avanzando en el conocimiento de la verdad. Pero para eso se necesita el mayor consenso político posible, y es evidente que hoy no lo tenemos en Colombia porque hay sectores del país que siguen temiéndole a la verdad, que siguen teniendo mucho miedo al funcionamiento de la JEP, que entienden la JEP como una amenaza para ellos, y resulta que el sistema se creó fue para que pudiéramos cerrar el conflicto, conocer toda la verdad y que hubiera unas penas alternativas con una justicia restaurativa y no una justicia de 40 o 50 años tras la cárcel. Muy bien, Juan Fernando. Adelante, Jaime. Gracias, Javi. Usted acaba de decir, doctor Cristo, que cada víctima tramita el duelo a su manera. Y seguramente muchas víctimas de la guerrilla, de esta guerra que hubo con las FARC durante tantos años, mantienen un rencor vivo, y eso les impide reconocer la labor de la JEP, el valor del acuerdo de paz, y están en la orilla opuesta a todo lo que sea el diálogo. Pero hay unas personas a las que de ninguna manera eso les queda bien, como el presidente de la República. El señor Timochenko ha pedido reunión le ha pedido al presidente Duque que se reúna con el presidente Santos para salvar un acuerdo que, en palabras de Timochenko, está moribundo. Pero el presidente ni siquiera llama por su nombre al presidente Santos. Eso, en su modo de ver, es inmadurez, jugada política o atención de unas órdenes superiores. Mire, yo creo que, Jaime, dos reflexiones. Primero, yo pienso que son muchas más las víctimas de las FARC que acompañan el proceso de paz, que en sus regiones no quieren que se repita el ciclo de violencia que hemos vivido durante 50 años, que las víctimas que se han opuesto, ¿no? Las víctimas que se han opuesto legítimamente lo han hecho, y yo lo vuelvo y le digo, lo respeto profundamente.
Y hay unas víctimas para las cuales ningún acuerdo de paz es posible si no pasa por una pena de 50 años de cárcel para quien secuestró y asesinó. Y vuelvo, insisto, yo lo entiendo, ¿eh? Y lo respeto profundamente, ¿eh? No hay manera de cambiar esa situación. La pregunta es, ¿no es más importante evitar las víctimas del futuro? ¿Cuántos soldados y cuántos policías de Colombia han salvado sus vidas en los últimos 4 o 5 años? Incluso ahora que se ha deteriorado la seguridad en algunas regiones, las tasas de homicidios siguen muy bajas, los enfrentamientos con policía y ejército siguen bajos, etcétera. Entonces, yo primero le quería hacer esa reflexión. Yo sentí un gran acompañamiento y un gran respaldo de la inmensa mayoría de las víctimas de las FARC. Hay un grupo de víctimas de las FARC que nunca aceptó el acuerdo, que no le servía ningún acuerdo y tienen todo el derecho a plantear su divergencia. Pero estoy de acuerdo con usted, una cosa son las víctimas y otra cosa es la actitud del gobierno del presidente Duque y del Centro Democrático. Ellos no han hecho trizas el acuerdo de paz, no porque no hayan querido, sino porque no han podido. Y no han podido porque el acuerdo quedó blindado en la Corte Constitucional, porque no consiguieron mayorías en el Congreso de la República para hacerlo, por un apoyo grande de la sociedad civil colombiana a la paz y por un respaldo muy grande de la comunidad internacional al acuerdo y la misión de verificación internacional de Naciones Unidas de su propio Consejo de Seguridad. Ellos simplemente no pudieron hacerlo. Y yo voy a decirlo de una manera muy realista. Nosotros impulsamos una plataforma que se llama Defendamos la Paz, ¿eh? En donde hay todos los sectores amigos de la paz en Colombia en medio de muchas divergencias, académicos, periodistas, congresistas, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de víctimas. Y hace 2 años, cuando constituimos, acabamos de cumplir los 2 años y hemos estado muy activos defendiendo el acuerdo de paz aquí y afuera. Yo le decía a esos compañeros de una plataforma que ya tiene más de 3.000 integrantes a través de los chats grupales, aquí lo que hay que hacer es simplemente aguantar hasta el año 2022, ¿no? No, porque la implementación del acuerdo de paz, este gobierno no está interesado en hacerlo. Entonces, por lo menos que no se tire el acuerdo. Y creo que lo logramos. El acuerdo está vivo y coleando, claro. Hay asesinatos de líderes sociales, hay más de 250 asesinatos de excombatientes de las FARC, avanza muy lentamente la inversión en los 170 municipios PEDETs. Hay muchas fallas en la implementación, pero el acuerdo como tal está ahí vigente. Lo que necesitamos es 2 gobiernos del año 2022 al año 2030 que se jueguen a fondo estos 8 años del acuerdo para recuperar los 4 años perdidos con el gobierno del presidente Duque. Y claro, Duque no quiso hacer esa reunión con Timochenko y con Santos, ni la va a hacer porque es un gobierno que piensa que cambiando los términos, cambiando el lenguaje va a cambiar la realidad, e igual piensa que desconociendo al expresidente Santos que fue presidente de Colombia durante 8 años y que hizo el acuerdo de paz, simplemente va a lograr que la gente piense que Santos no existe. Eso es una posición medio infantil realmente y bastante absurda. Oiga, senador, ministro, que no vaya a pasar pues que en los próximos 4 años ustedes nos inviten a elegir a un candidato de ese grupo grande que ustedes están armando y ese candidato termina también invitándonos a votar por un articulito para que otros 4 años esté ahí en la presidencia de la República, ¿no? Hablemos un poquitico de política, Juan Fernando. No, mire, Javid, ¿sabe cuál es uno de...? Yo he tenido muchas honores y satisfacciones en la vida pública, la verdad, vivo muy agradecido de tantas oportunidades. Haber podido ser el autor y el impulsor de la ley de víctimas, haber participado en las negociaciones del acuerdo con las FARC es una inmensa satisfacción y honor, pero también una muy importante, y es haber presentado la reforma constitucional que eliminó la reelección en Colombia, ¿eh? Y haberla aprobado en el Congreso por una inmensa mayoría. Eso no lo podemos volver a cambiar, eso me parece que es fundamental.
Ahora, usted ha visto en estos días que les ha dado ya ni siquiera por un articulito para reelección, sino por un articulito para no hacer elecciones y ampliar el periodo por 2 años. Esto es la madurización total, ¿ah?, del país. Todo lo que le criticamos a lo que hace la dictadura de Maduro en Venezuela, aquí tratando de replicarla en Colombia. Luego, tenga la seguridad de que nosotros estaremos en primera línea. Yo creo que para la democracia colombiana es fundamental mantener la no reelección, la alternancia política. Un país tan complejo como Colombia necesita un relevo permanente en el gobierno para tratar de explorar y buscar salidas a los problemas tan graves que tiene el país hoy por cuenta de la pandemia, de la crisis económica y social, del deterioro de la seguridad. Es que este gobierno, Javid, ni implementó el acuerdo de paz y ha sido un fracaso en materia de seguridad en los territorios, ni lo uno ni lo otro. Muy bien, Juan Fernando. Hablemos un poco de política, porque pues ha estado usted en estos días muy en las redes sociales y muy en las noticias del país en cuanto a la construcción como de un movimiento político muy importante que parece estar conformándose y estructurándose para tener impacto a nivel nacional. De ese movimiento hacen parte una serie de personas de talla nacional. Yo voy a resaltar algunos: Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, usted, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Angélica Lozano y otros tantos. ¿Por qué parece tenerle temor a la alianza con Petro la gran cantidad de miembros de ese grupo? Yo no diría, Javi, que sea temor a la alianza con Petro. A ver, vamos un poquito más atrás para el contexto. Yo me retiré del Partido Liberal después de que la dirección del partido en ese momento tomó la decisión absurda, incoherente, inconveniente de apoyar en segunda vuelta la candidatura del presidente Duque. ¿En qué país del mundo, en qué democracia, un partido que ha sido durante 8 años partido de gobierno, que fue el gran impulsor del acuerdo de paz, que tuvo sus miembros más importantes como los negociadores del acuerdo de paz, ¿ah?, llega una elección presidencial y toma la noche de la primera vuelta la decisión de apoyar al candidato que representa exactamente todo lo contrario? Esa incoherencia de los partidos políticos es lo que tiene a los partidos en la crisis que los tiene hoy. Y por eso tomamos la decisión con un grupo de jóvenes, de organizaciones sociales, de ministros liberales, de retirarnos el partido y conformamos un movimiento que se llama En Marcha, que hoy en día tiene presencia en casi todos los departamentos del país, que hay una representación muy importante en consejos, en distintos escenarios, y que de alguna manera hace parte como movimiento En Marcha de esta gran convergencia de personajes y de partidos que usted mencionó. Y ahí confluimos muchos dirigentes y partidos que consideramos que Colombia necesita un cambio de rumbo, que Colombia necesita un cambio de verdad, de fondo, en su política económica y social, en materia de sostenibilidad ambiental, en el tema de la autonomía territorial y la descentralización, y obviamente un gobierno jugado a implementar el acuerdo de paz. Yo he dicho, Javi, que si los próximos 2 gobiernos en Colombia solo hicieran cumplir el acuerdo de paz, con lo que tiene que ver en el cambio del enfoque de la lucha contra el narcotráfico, en el desarrollo del campo colombiano, en la profundización de la democracia de este país, con solo hacer eso, ya estaríamos produciendo unos cambios muy sustanciales en la vida de los colombianos. Y no es que sea la gran revolución ni el cambio de modelo, unas reformas importantes que necesita el país. ¿Qué es lo que pasa, Javier? Que hay distintas maneras de ver el cambio que necesita Colombia. Y son 2 proyectos distintos. Yo como toda la vida seguiré pensando como liberal, más allá que no milite actualmente en la estructura del Partido Liberal,
soy enemigo de los vetos, de las descalificaciones personales. Y me parece que ese no es el camino para hacer política. Pero aquí no se trata de vetos o de decir entra este o entra otro o no entra Petro. Para mí son dos proyectos distintos, ¿no? El cambio que está planteándose alrededor de la coalición que lidera Gustavo Petro es distinto a lo que estamos planteando aquí, desde el punto de vista institucional, desde el punto que queremos un cambio sin incertidumbres, queremos un cambio de liderazgo, con liderazgo colectivo y no con caudillismo, ¿eh? Nos parece que el caudillismo no le ha hecho bien a Colombia y todos sabemos lo que ha pasado con el caudillismo en las últimas 2 décadas en Colombia. Hay que avanzar como democracia, a una democracia más organizada, más de liderazgo colectivo. Ya los partidos no representan nada en Colombia. Avanzar a una democracia con coaliciones claramente identificadas desde el punto de vista ideológico. Entonces nosotros estamos construyendo una propuesta y un programa conjunto que presentaremos el próximo mes de abril, que es distinto al de la derecha que representa Uribe y sus partidos de la coalición, pero que también es distinto al de la izquierda que representa Petro. Por eso, decir uno es que, Javier, es muy mala política decir, juntémonos todos los que estamos en contra del gobierno del presidente Duque y del Centro Democrático, simplemente porque eso es lo que nos une. Como estamos en contra, unámonos todos a pesar de que tenemos diferencia. Aquí lo que queremos mostrar es una coherencia con una propuesta en la que coincidimos todos. Ahí, usted leyó ahorita los nombres, usted que conoce la política, hay una pluralidad muy grande, hay diversos orígenes, diversas historias, es una coalición muy rica, no alrededor de un caudillo, sino alrededor de unas ideas y de producir un gobierno de coalición que cambie para bien a Colombia, pero que lo cambie con certezas, sin incertidumbres, sin temores y sin miedos. Adelante, Jaime. Gracias, Javi. Doctor Cristo, en esa coalición de la esperanza, a usted le toca compartir manteles con personas que cuando fue ministro de gobierno en el Congreso le dieron madera, le dieron duro, bastantes oposiciones a todo lo que oliera a Santos menos proceso de paz, como el senador Robledo y como el Partido Verde en ese momento protagonizado por Claudia López. Sobre todo como ministro de gobierno. Era ministro de gobierno. ¿Cómo se liman esas asperezas para hoy salir todos en la foto juntas y tener tan buenos propósitos? Pues mire, yo la verdad, Jaime, primero, para hacer una convergencia tiene que hacerla con los distintos, no con los iguales, ¿eh? Pero obviamente que no sean tan distintos tampoco y que uno pueda tener coincidencias. Y yo la verdad, en el Ministerio del Interior y en el Senado, tuve siempre una muy buena relación con, por ejemplo, con Jorge Enrique Robledo y con los sectores de izquierda en general. Recuerde usted que hicimos 8 años de oposición al gobierno del presidente Uribe, Partido Liberal, cuando el Partido Liberal defendía el pensamiento liberal en Colombia y la izquierda del Polo Democrático. Después, esos sectores acompañaron el propósito fundamental del gobierno Santos, que fue el acuerdo de paz con las FARC. Luego, ahí había muchas coincidencias, no fue muy difícil, la verdad, Jaime, porque el diálogo siempre estuvo abierto con la Alianza Verde, que apoyó a fondo el acuerdo de paz, que apoyó el plebiscito por el sí, con Jorge Robledo y el Polo Democrático en general, que también apoyaron el acuerdo de paz. Luego, las diferencias en los otros temas, en los temas políticos, en la política económica y social, son naturales, pero le quiero decir que ha sido muy fluida la construcción de la coalición. Le cuento que llevamos más de un año conversando, esto no es de hace un mes o 2 meses, conversando, intercambiando opiniones, imaginándonos lo que queremos para el país. Queremos presentarles unas propuestas realmente de un cambio que necesita Colombia en la manera de hacer la política, de unas reformas estructurales, una reforma a la justicia, una reforma política que nos la hundieron los partidos tradicionales una y otra vez en el Congreso en los últimos, en los años del gobierno del presidente Santos. Entonces, no ha sido tan difícil, Jaime, como la gente a veces se imagina por fuera, ¿no? Pero además, a mí me entusiasma mucho que es una coalición muy diversa, ¿no?
muy diversa. Entonces, es muy simpático porque a veces es una coalición tan diversa y tan interesante que hay una gente que se le acerca a uno y le dice, oiga, esa coalición está muy a la izquierda, para no decir otra palabra con las que se descalifica a los amigos de la izquierda muchas veces. Eso tienen que moverla hacia el centro. Y hay otros que le dicen a uno, oiga, esa coalición, eso le falta, eso le están dejando todo el espacio a Petro, eso es una coalición del establecimiento. Cuando hay tan variadas lecturas de esa convergencia, que ojo, Jaime, no se llama, y Javi, la coalición de la esperanza, algunos la han bautizado así, pero todavía no le hemos puesto nombre. Tenemos nombre sorpresa para el mes de abril, que lo que le puedo adelantar es que no es la no será la coalición de la esperanza. Se llamará seguramente Verde Esperanza, ¿ok? Tampoco, no, es una coalición mucho no se ponga más adivino, no se ponga mucho adivino. más no tenemos bolita de cristal. Oíste, Juan Fernando, una pregunta. Petro ha dicho que va a sacar 80 congresistas, que el grupo que está estructurando otra coalición también, que es la de la Colombia Humana, el Polo y otros, van a adelantar un tema tan poderoso en las regiones que van a sacar 80 congresistas o 70 congresistas. ¿Ustedes le están apuntando a una lista única al Senado de la República de la coalición? Sí, Javi. Primero, no hay ningún partido en Colombia que pueda elegir hoy 80 congresistas. Eso eran las épocas del bipartidismo y uno tiene que tener metas aterrizadas porque si no la frustración es muy grande y la derrota cuando salen los resultados es muy grande. Yo lo que le he escuchado a la propuesta de lo que llaman el pacto histórico es que entre todos los sectores de oposición se elegirán 55, incluso más de 80, porque son 55 senadores y 80, la mayoría de Senado y Cámara. Sí, yo hablé 80 congresistas porque son de ambas corporaciones. Pero ustedes están apuntándole a una lista única que también esté en esos indicadores de 80 congresistas entre Senado y Cámara, ¿o no? Allá iba yo. Estamos trabajando primero en que haya un mecanismo de consulta popular en marzo del 2022 para que se escoja mediante ese procedimiento de la consulta, coincidiendo con la elección parlamentaria, el candidato de la coalición a la presidencia que vaya a la primera vuelta. Segundo, hacer una lista única de coalición entre todos estos sectores y movimientos, manteniendo la identidad de Compromiso Ciudadano, de Marcha, del Nuevo Liberalismo, de Dignidad y obviamente de la Alianza Verde, hacer una lista única al Senado y listas únicas a la Cámara en cada uno de los departamentos del país. Es el propósito en el que estamos trabajando. Fernando, ¿cómo ves tú la lista única a la Cámara, por ejemplo, en un departamento donde el rey es, voy a poner un ejemplo, el grupo de uno de los grupos, ¿iría por ese partido o iría por la coalición también? Todas las listas serán de coalición, ¿no? Todas las listas serán de coalición en todos los departamentos. Se presentará, es la idea en la que estamos trabajando y tenemos que terminar detalles este mes. No tenemos proyecciones todavía tan optimistas como las de la otra coalición en materia de Congreso. Estamos haciendo un trabajo serio, pero lo que queremos, Javier, inicialmente es presentarle una propuesta programática conjunta a los colombianos, presentar un pacto ético, que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer la política? ¿Cómo se va a financiar la campaña? ¿Cómo se van a escoger los candidatos? Más allá incluso del discurso de la lucha contra la corrupción o no, es cómo vamos a adelantar la campaña. Una consulta fraterna, emulando, sin descalificaciones, sin ofensas personales. Hay que cambiar el tono de la política en Colombia. Javi. No puede ser que en esta democracia no seamos capaces de debatir civilizadamente sin la descalificación y el insulto. Todos estos temas los estamos discutiendo, propuesta programática común, pacto ético, consulta popular para escoger el candidato presidencial en marzo con la elección parlamentaria y listas únicas al Congreso de la República. Eso que acaba de decir. Cristo, Javi, discúlpeme. Jaime, para
Eso que acaba de decir usted es un terremoto político y va a generar una revolución en la política de este país por varias razones. La primera, si los grupos de la Colombia Humana arman una estructura de varios partidos, el grupo de ustedes arma una estructura de varios partidos y se consolidan listas únicas, esas listas van a ser muy poderosas. Hay otro grupo que también se está armando, que es el grupo de los caciques regionales, lo llamo yo, el grupo de Char, Dilian y otros. Y si esos también arman listas únicas, Jaime, al Senado y a las cámaras locales, lo que van a terminar es cooptando toda la política de las regiones. ¿Qué pasa ahí, digamos, con un partido liberal y un partido conservador que van quedando un poco indefensos en las regiones ante este golpe magnífico? ¿Qué va a pasar ahí? Golpe electoral, hablo de golpe electoral. ¿Qué va a pasar ahí por el Partido Liberal? ¿Dónde se va a acercar? ¿Ustedes harían alianzas con el Partido Liberal? ¿Acercarían al Partido Liberal o al Partido Conservador a una de esas listas o se quedarían independientes así como están pensando? Mire, Colombia lo que necesita es una agenda profunda de transformaciones, ¿eh? En lo ambiental, en lo territorial, en lo económico y social. No podemos seguir, Jaime, con un modelo económico y Javi, que lo que promueve es la desigualdad. No podemos seguir citando todo el tiempo todos los candidatos y que dentro de 8 años sigamos en lo mismo, que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, que seguimos con la mayor concentración de la tierra, de la riqueza. Así no vamos a consolidar nunca la paz en las regiones. Así vamos a seguir repitiendo los ciclos de violencia. Hago esta introducción, ¿por qué? Porque hemos entendido en la coalición que no solamente es importante la elección presidencial, sino que es igualmente importante la elección del Congreso si queremos realmente producir las transformaciones. No se trata de ponernos de acuerdo para ganar una elección o para ganarle al expresidente Uribe o al Centro Democrático y que las cosas en el país sigan igual. Eso no tendría ningún sentido. Entonces me parece que ese es un mensaje muy importante que queremos enviarle a los colombianos, apuntarle a una agenda de transformaciones sin sobresaltos, sin incertidumbres, con seriedad y en un gobierno de coalición en donde todas estas fuerzas políticas participen en ese gobierno. Dicho eso, esta convocatoria y esta coalición que vamos a hacer en abril y el acto que se haría de presentación no es el fin del proceso de construcción de la coalición, sino el comienzo, ¿no? A partir de allí vamos a hacer una convocatoria mucho más amplia a dirigentes en las regiones, a organizaciones sociales, a organizaciones de afros indígenas, a partidos políticos que compartan una agenda de transformación. Aquí no se puede hacer política con vetos ni con exclusiones. Hasta el momento estamos los que estamos ahí, pero queremos convocar muchos más sectores a que participen, tengan o no tengan candidato presidencial, tengan o no tengan candidatos al Congreso. Queremos lanzar una plataforma ciudadana que haga parte de una participación por el cambio del país. Ya lo que pase con yo francamente, Javier, lo que veo es que los partidos hoy en Colombia, los que llamábamos antes tradicionales, pero más allá de los tradicionales, los otros partidos que surgieron o que se desligaron del Partido Liberal o que tuvieron origen en el Partido Liberal como la Hubo Cambio Radical, hoy no son una opción para el país, hoy no tienen una agenda para el país, hoy no actúan con coherencia, hoy no son un canal que interprete lo que está queriendo la ciudadanía y yo pienso, Javier, que casi todos los partidos que hoy hacen parte de la coalición de gobierno van a tener serios tropiezos en las elecciones de marzo y mayo del año entrante porque primero perdieron todo impulso y perdieron toda agenda. No interpretan esos sentimientos ciudadanos. Se suicidan todos los días con decisiones en el Congreso totalmente absurdos. Y tercero, van a tener que defender un gobierno que es realmente indefensable porque el balance del presidente Duque dentro de un año va a ser francamente muy triste y muy deplorable. Adelante, Jaime. Hay que considerar, doctor Cristo, que dentro de un año a lo mejor ya llegan las vacunas
y eso a nivel de propaganda va a ser muy bien manejado, ¿no? Yo quería hacerle un paralelo. La coalición, que no se llama Coalición de la Esperanza, está llena en un paralelo de superhéroes. El director de una película tiene que escoger, no vamos a hacer una película sobre todos los superhéroes, Aquaman y Superman y Batman. Tenemos que escoger uno, tenemos que escoger el protagonista de la película y los otros van a ser actores secundarios. En esa lucha de egos, que no son malos los egos, siempre y cuando se manejen bien, ¿cómo va a funcionar la coalición? Porque Fajardo quiere ser presidente, lo ha dicho, Robledo quiere ser presidente, lo ha dicho, muchos de los que están ahí están haciendo fila, tienes intenciones, si no salen elegidos, si no salen ungidos más bien, por cualquiera que sea el método, ¿qué camino le espera en el fortalecimiento de esa coalición para llevarlo al poder? Lo que pasa, Jaime, es que los asiste un Hay, sentimiento altruista y generoso. Ellos, esos temas no los manejan así, hombre. hay, Ahora sí, en hay, serio, hay, doctor Cristo. hay hay una madurez democrática muy grande ahí. Somos conscientes de que este es el camino que le sirve a Colombia, de que podemos construir una convergencia muy amplia con una vocación de largo plazo de transformación de Colombia. Yo creo que es posible. Muchos tenemos historias distintas, orígenes distintos. Yo personalmente no he tomado la decisión, la tomaré después de la presentación de la coalición, de si plantear una opción presidencial. Algunos otros ya lo han hecho. Pero Jaime, ese tema ya está medio resuelto, porque está claro, como lo dije anteriormente, que será una consulta popular y serán los ciudadanos de este país en marzo del 2022 los que escojan quiénes de los que finalmente sean candidatos por esa convergencia amplia de centro izquierda, por llamarlo de alguna manera, va a ser el líder de esa coalición. El líder de esa coalición no lo vamos a definir nosotros en una mesa de conversaciones, no lo vamos a ungir, no vamos a mirar quién tiene la mejor propuesta o quién nos gusta más o quién nos gusta menos o quién tiene menos resistencia. Será la gente en las urnas, en esa consulta, la que escoja al candidato. Una ¿A usted no les consulta da miedo, doctor abierta, Cristo, que en esas consultas fraterna. la oposición, no les da miedo que en esas consultas la oposición juega un papel votando a hacer daño? Andrés No, Felipe no, no, Arias y Noemí Sanín, resultó Noemí Sanín. ¿No ven ustedes que no, la oposición se ponga de acuerdo para votar por el candidato de ustedes, el más débil? no, en este caso no se va a dar, le voy a decir por qué, Jaime. Okay. Porque todas las tres grandes coaliciones que se prevén en Colombia, todas van a terminar escogiendo su candidato en esas elecciones de marzo del 2022. Luego todos Ya. los partidos van a tener en juego sus candidaturas. Lo que va a hacer es una emulación muy importante para saber cuál de esas consultas tiene el mayor número de votos y eso va a ser una especie de termómetro de lo que va a pasar en la primera vuelta presidencial. Muy bien. Ya lo ve, ahí está. Lo que están proponiéndole al país es una revolución política. El doctor Cristo presenta esto con una profundidad filosófica y conceptual, un cambio de sistema o una profundización de la relación con la humanidad, con el prójimo y con el medio ambiente. Pero en términos prácticos, en términos electorales, lo que va a haber en los próximos años es un cambio dramático en la representación del país y va a estar muy ungido alrededor de esos grupos. Doctor Cristo, antes de irse, quisiera que nos dieran unas calificaciones al gobierno en algunos temas, de 1 a 10. En el tema de la paz, de 1 a 10. 1. 1. En el tema de la pandemia, de 1 a 10. 4, 5, 5. Generoso. Generoso. ¿Quién levanta la calificación de la pandemia en este gobierno al 5? ¿El ministro de Salud o quién? El ministro de Salud, sí. En el tema del empleo, de 1 a 10, Juan Fernando. 3. 3. En relaciones internacionales. Uy, menos 5, Javier. Ese es el peor.
el daño que le ha hecho este gobierno al país a nivel internacional es una no política internacional desastrosa, ¿no? Y sobre todo, con qué sector de las, Con, con de los... todo, con todo. No tiene una agenda internacional, no tiene iniciativa, no tiene credibilidad en su apoyo al acuerdo de paz. El manejo de lo de Venezuela desde hace 2 años, cuando se inventaron ese concierto humanitario para supuestamente que estábamos a horas de la caída de Maduro, es Tiene un las oso horas contadas. internacional inmenso. La relación bilateral con Estados Unidos ha sido, ha sido se alinearon, digamos, Colombia durante los 8 años del gobierno Santos había podido demostrar que se podía tener una buena relación con Estados Unidos, con independencia y manteniendo una buena relación en Latinoamérica. Aquí ellos resolvieron alinearse no con Estados Unidos, sino con uno de los partidos de Estados Unidos, y eso le ha hecho mucho daño al país, a la relación internacional. El manejo de las relaciones con Cuba, independientemente de orientaciones ideológicas, Cuba ha sido un país que se ha jugado lealmente por la paz de Colombia, no en el gobierno de Santos, también en el gobierno de Uribe y en el de Pastrana y en el de Samper y en el de Gaviria, y la verdad el manejo ha sido también infantil, errático, el nombramiento de embajadores, la verdad, si usted me pone a calificar cuál es el peor manejo en política económica, en salud, en pandemia, en paz incluso, el de la política internacional ha sido francamente deplorable. Muy bien. Jaime, una última pregunta antes de irnos despidiendo del programa. No, tendríamos como para otra hora y media con el doctor Cristo, que conversa tan bueno y sabe tantas cosas, pero yo quisiera pedirle una opinión cortica sobre los 6.402 muertos, asesinados por las fuerzas militares que reveló la JEP. ¿Cuál es su opinión de eso? Primero, que sin el acuerdo de paz y sin la JEP no hubiéramos llegado al fondo de lo que sucedió con los falsos positivos. Segundo, que estas decisiones de la JEP este año, la imputación al exsecretariado de las FARC y el comienzo de este proceso con los falsos positivos, demuestra que en estos 3 años la JEP ha producido más resultados que la justicia ordinaria en Colombia en esa materia en los últimos 20 o 30 años. Tercero, que es muy importante lo que pasó en el acuerdo de paz, porque Jaime y Javid, el acuerdo de paz logró un tratamiento equilibrado, simétrico, pero diferenciado entre los integrantes de las FARC y las fuerzas militares. Y eso fue un propósito fundamental de nosotros en la negociación, que todos quienes participaron en el conflicto y quienes cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad con ocasión del conflicto tuvieran un tratamiento similar. Que no pasara lo que pasó hace 35 años, que todavía muchos colombianos cuestionan, de que independientemente de su posición política, de que quienes se tomaron el Palacio de Justicia salieron a hacer política, hoy todavía son protagonistas importantes, y que los militares que estuvieron en esa retoma terminaron sometidos a años de condena. Aquí los militares que cometieron esos crímenes, si cuentan la verdad, si contribuyen y reconocen su responsabilidad, van a tener penas alternativas igual que los integrantes de las FARC, y de eso se trata el cierre del conflicto. Y último, que el número es escandaloso, que no hay un episodio en el mundo entero tan penoso como ese que sucedió. Uno no se alcanza a imaginar, Jaime, que mientras uno estaba en el Senado, Javi, estaban pasando, y muchos, y toda la sociedad colombiana y muchos en el Congreso fuimos indolentes, indiferentes frente a una tragedia humanitaria
de esa dimensión. Es absurdo lo que pasó, es deplorable y las víctimas merecen conocer la verdad y yo sé que la JEP va a hacer un gran trabajo en esa materia. Juan Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es un gusto estar con usted y compartir con usted estos criterios de historia y de futuro de Colombia. Adelante para una despedida, Juan Fernando. Bueno, no, pues muchas gracias a CNC, a Javi, a Jaime por esta invitación. Muy agradable conversar sobre los temas de paz, sobre los temas de futuro del país y en medio de esta pandemia, mire, Javi, a mí a veces me da hasta pena hablar de política en medio de esta pandemia, ¿no? Hoy los colombianos y la ciudadanía y de aspiraciones y de listas y eso, hoy la ciudadanía en su conjunto, ojalá no se hubiera venido tan encima la campaña, pero el mal gobierno y la no reelección anticipó esta campaña. Hoy los colombianos están preocupados por no contagiarse, por tener una buena atención médica y por no perder su empleo y su ingreso. Eso es lo fundamental y debemos trabajar en ese propósito y plantear propuestas hacia adelante. Pero bueno, esto ya arrancó, estamos construyendo esta gran convergencia y aprovechar la ocasión para invitar a la ciudadanía, a los sectores sociales, a que le apuesten a esta convergencia, a que vamos a presentar en abril una propuesta atractiva, pero al mismo tiempo seria, de cambio para este país, y que vamos a mostrar que muchos dirigentes, que podemos tener orígenes distintos, pensamientos distintos, podemos coincidir en unos temas fundamentales para unirnos y no para dividirnos en torno a construir un mejor futuro para Colombia. Viene un año muy difícil en lo económico y lo social. Ahí vimos la tasa de desempleo y de informalidad en el mes de enero. Mientras no lleguen las vacunas masivamente, que se están demorando mucho, no vamos a poder hablar de un plan de reactivación seguro y permanente y sostenible. Luego vienen momentos muy difíciles, pero tenemos que seguir empujando a este país y sobre todo apostándole a un cambio a partir del año 2022, porque a este gobierno le quedó grande el país. Muchas gracias, Juan Fernando. Unas despedidas, Jaime. Gracias, Javi. Doctor Cristo, muchas gracias por acompañarnos en CNC Plus esta noche. Esperamos tenerlo de nuevo y esperamos que cuando tenga la chiva para el nuevo nombre podamos tenerlo de nuevo por aquí y nos participe de esas cosas. Buenas noches a todos. El próximo jueves los invitamos a estar aquí también en Digo Yo con CNC Javi Merec. Tendremos a Rodrigo Lara, el parlamentario, que también tiene cosas muy interesantes que contarnos respecto a los mismos temas que estamos tratando aquí y a los temas de actualidad que desde el punto de vista del doctor Lara también son muy interesantes. Buenas noches a todos, hasta el jueves. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Fernando. Un saludo especial. A todos ustedes, Juan Fernando Cristo, compañero mío del Congreso de la República. La verdad es que disfrutamos enormemente todos esos momentos, todos los angustiantes, los difíciles, los alegres, los disfrutamos mucho porque logramos desarrollar una práctica que fue muy recta, muy fina en el Congreso de la República. Un líder que construyó puentes de tolerancia en esta patria. Para muestra un botón, el acuerdo de paz, la ley de víctimas y todas las demás. Creo que va a ser uno de los grandes protagonistas del futuro político del país con su convergencia y con su equipo político. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo jueves, nuevamente con el programa. Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia.